¿Qué me fuerza a quedarme dentro de casa y a construir un búnker, a cuidarme, a poner ajos en los lugares donde ellos podrían acercarse, porque el aroma los espantaba a los vampiros, ¿no? Reconstruir cuando ellos tiraban piedra, porque o sea, literalmente él quedaba en asedio constante. Todas las noches lo asediaban su casa, ¿no? Y le tiraban piedras y le gritaban. Y ahí salía su vecino, que también era un vampiro, que le gritaba: sal, débil, sal. Imagínate. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mundos Literarios, un segmento de TD, Transformación Digital de la Educación. Estamos en el episodio 4 y estamos iniciando el análisis, la conversa y la exploración de un nuevo mundo, del libro de Richard Matheson, del año 1954 ese libro. Y ese libro, ¿qué título tiene, Marcela? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola Ángel, ¿cómo vas? ¿Qué has hecho? Bien, muy bien. ¿Qué título tenemos para analizar esta temporada, mi querida Marce? Un libro que hasta el momento me ha movido bastante en varios sentidos, y eso lo vamos a discutir ahorita. Es el libro Soy Leyenda, que por cierto me gusta que haya sido esa la elección, porque hay bastante que revisar también o sea, compararlo también respecto de la película. Entonces Soy Leyenda de Richard Matheson, un escritor del que hemos también tenido una buena conversación hace poquito, de cómo utiliza una novela distópica para hablar acerca de la concepción del futuro desde su época, después de la Segunda Guerra Mundial, y que en cierta medida tiene elementos que nos tocan un poquito. Es muy cierto, ¿no? Miren el contexto, ¿no? El año 54 es posguerra, ¿no? Están reconstruyendo Europa en ese momento, intentando reconstruir Europa, ¿no? Están en los plenos juicios de Nuremberg, si no me equivoco, también en ese momento. Están construyendo el derecho internacional en esa época, porque no había forma de juzgarlo de estos tipos, ¿no? O sea, imagínense el inicio de la Guerra Fría, como bien decías, ¿no? O sea, miren el contexto en el cual él lo escribe, ¿no? Pero la película es una cosa, ¿no? Y otra cosa es el libro. Nosotros acá en Mundos Literarios lo que recomendamos es: léete el libro. Primero léete el libro para que después, cuando vayas a la película, bueno, puedas saborearlo de manera diferente, ¿no? Ujú. ¿No? Sí, eso es importante, saborearlo de manera distinta, no ponernos con, ay, es que el libro y la película no se parecen. Obviamente no se van a No, parecer porque es que uno está basado no es una adaptación, que eso es muy importante. Cuando uno ve una película y dice basada en el libro le están diciendo, no, vamos a ser fieles a la historia original, claro, pero vamos a trabajar con la mayoría de sus elementos. Si dice adaptación espere gran fidelidad, pero si no, no se ilusione. Y eso lo bonito es que ayuda a empatizar con las vivencias de los personajes en cada época. No es lo mismo un personaje como nuestro protagonista de 1954, pues, ¿cómo lo digo? Pensado en 1954, publicado en 1954, a uno que se publicó ya a inicios del siglo XXI. O sea, no claro, podemos comparar si no hay adaptaciones. claro. Bueno, comencemos. A ver, Matheson construye una historia proyectada al año 76, 1976. O sea, que en el año 54, pero está proyectada para el año 76. Ángel, no ¿No? habíamos nacido. No, pues, no, no, No estamos habíamos nacido. analizando un Y libro ese que era el futuro. es el futuro para ese momento exacto, ¿no? Imagínate. ¿No? Sí, qué gusto por exterminar a los humanos en épocas pasadas también, ¿no? Y ahorita también, ¿no? Igualito. Voy a tener que decir que qué clase de o sea, pues no lo puedo entender. Después de las referencias de humanidad que se dieron en esa época, pues no es que queden muchas ganas de mantener a la especie viva. Es cierto, ¿no? El personaje Robert Neville, que es el personaje principal, vamos a ponerlo en contexto, ¿de acuerdo? Eh, Él tiene una hija, o tenía una hija, llamada Katy, y tiene una esposa, o tenía una esposa también, que fueron muertas en la pandemia, en una pandemia bacteriológica, ¿no? Que ocurrió, que transformó a las personas, los seres humanos, en vampiros en gran parte, y que
empezó a morir también muchos de ellos en la primera oleada, y luego aquellos que sobrevivieron, entre comillas, murieron y volvieron a vivir como casi como vampiros, ¿no? Y ahí muere su hija Katy y Virginia, que es su esposa, ¿no? Y en ese contexto Neville es el único, según el libro, que queda como ser humano, ¿no? En ese instante, ¿ok? Y en esencia, Neville se dedica al, y eso es lo que plantea Madison, se dedica a construir su casa como un búnker en el día y en la noche, perdón, en la noche a construir su casa como búnker, y en el día a salir a matar vampiros, ¿no? Vayamos a la historia primero, Marce, antes de analizarla, ¿no? Sentémonos en la mesa con Robert Neville, ¿no? Hágale. Que Primero, ¿qué le servirías? ¿Qué le ofrecerías de tomar a yo una persona que es... licor lo primero, ¿no? Y lo gracioso que Neville, ahí está salud, ¿no? Ahí está justo. Para los que están en podcast, acá mi Me partner. preparé para la conversación con el personaje. Y yo sé que también pero vos tenés un café. No, yo café, pues soy abstemio, ¿no? Ahí, yo soy abstemio. Yo dije, voy a empatizar con Ned. Entonces, voy a Sí, tomar lo mismo que él tome. ya. Sentarnos a escuchar y a hacernos una rutina, ¿no? ¿Cómo era la rutina de Neville, Marce? Bueno, primero, levantarse después de, bueno, hay que decir que levantarse hastiado porque durante la noche tuvo que ignorar ruidos, amenazas, gritos, obscenidades y básicamente tener la música a todo volumen para poder paliar con eso porque era de todos los días. Entonces, eh, despertarse, estirar los músculos, eh, primero dar una ojeada para asegurarse después de que todo estaba en orden y que tenía que reparar, porque es que, o sea, ese hombre tenía que estar reconstruyendo su casa casi que todos los días, Sí. hacerse un desayuno, en donde, ¿qué era lo que no podía faltar? ¿Te refieres al tomate o al ajo? Cualquiera de las dos Ah, cosas. no, es que el tomate era para él, el ajo para las visitas. Sí, es cierto. Es Sí, cierto, ¿no? sí, el tomate no podía faltar, que eso es una cosa que me pone a pensar, la elección del tomate. Por qué de tantas cosas el tomate? ¿Vos qué crees? ¿Qué diría él? Eh, no sé, por lo rojo, ¿no? Supongo, ¿no? No, ¿Y no qué me puse tiene a que reflexionar ver? sobre eso, ¿ah? Pues que, Porque o sea, yo la verdad, si fuera él, yo creo que es que jugo de tomate todos los días. sí, qué aburrido, ¿no? Es que es aburrido, o sea, todavía hay cosas. Si vas a cultivar ajos, yo no sé si de pronto es porque los tomates y los ajos pueden crecer sin presencia de luz, Puede ser, puede ser. Pero ¿no? entonces, ¿dónde están las papas? Las papas también. Y no menciona que coma papa. Y Mira, la papa, qué pena, pero como latinoamericana, la papa está en la dieta, tiene que estar en la dieta, no, pues. pero eso está en la historia de Marte, estamos confundiendo el libro, ¿no? Ah, En el astronauta Marte, ahí sí cultiva papa, ¿no? Ahí sí. no, sí, mire, hasta ¿qué vale el poder de la papa que la llevaron a Marte? Ah, imagínate, ¿no? Imagínense. Y acá, Entonces, aquí es que tómate solamente, no, pobre hombre, qué pesar. En sí. eso sí hay que decir que, o sea, tenía una rutina que lo podía enloquecer rápido. Sí, y él escondía su rutina y estas rutinas, pues, destructivas a veces, ¿no? Eh, con alcohol, ¿no? Porque él terminaba ebrio Uy, por las sí, noches, ¿no? bebía. Bebía Pero, muchísimo. pero Pues describamos entonces este tenía mucho dolor momento, adentro, ¿no? perdón, ¿cómo dices? No vivía con un dolor gigante ese hombre. Sí, ¿no? O sea, el dolor no solo físico, sino también este emocional de sentirse uno en un mundo que ya no hay más humanos, ¿no? Y haber perdido a su familia, que es lo que más le dolía, ¿no? Haber perdido a su familia, el no sentir que haya muerto con ellos, ¿no? ¿No? Eso debe ser horrible también. Sí, lo que me ponía a pensar es, le dolía mucho eso. O sea, no vas a decir, Marcela, ¿cómo se te ocurre? Pero a él le dolía no haber muerto con su familia. Claro. ¿Por qué no simplemente salía para que se lo comieran los vampiros? Y eso es algo que también plantea Madison, ¿no? Y en algún momento en la historia lo mencionan, ¿no?
¿Qué me fuerza a quedarme dentro de casa y a construir un búnker, a cuidarme, a poner ajos en los lugares donde ellos podrían acercarse, porque el aroma los espantaba a los vampiros, ¿no? Reconstruir cuando ellos tiraban piedra, o sea, literalmente él quedaba en asedio constante. Todas las noches lo asediaban su casa, ¿no? Y le tiraban piedras y le gritaban. Y ahí salía su vecino, que también era un vampiro, que le gritaba, sal, débil, sal, imagínate, ¿no? Toda la noche. Y la bulla, y él ponía música alta y se embriagaba. Y ahí es donde voy a tu pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué tolerar ese infierno? ¿Por qué no sales y de una vez ya te mueres? ¿No? ¿Qué crees ahí? ¿Qué Será, estaría pasando? será una de dos, un sentido de propósito o un sentido de expiación. Yo creo que lo segundo. Yo Sí, creo que lo segundo. él sentía que tenía que pagar con algo. Sí, sí. Se me Que, parece al de en el episodio anterior que hablamos del libro no recuerdo el nombre en este momento, del cuento de Marcelo Birmajer, en donde este hombre hacía todo lo que estaba en contra de la observancia de su religión judía, oh, porque lo quería irse mencionaste. al infierno, porque Claro, huyó, porque abandonó su familia en el holocausto. O sea, claro. huyó sin su familia y no se perdona, entonces siente que tiene que pagar con el infierno. Entonces, de pronto es algo así. Él Claro, se que siente era, culpable de no haber muerto. claro, el camino de la muerte era mucho más sencillo, ¿no? Pero él quería expiar sus culpas, ¿no? Y, y, y además había un odio visceral, ¿no? Contra los vampiros, ¿no? Él salía y se preparaba preparando sus estacas, ¿no? O sea, preparaba sus estacas, A ¿no? lo Van Helsing. A lo Van Helsing, creo que lo por ahí lo menciona en el libro de Van Helsing, ¿no? ¿No? Y este asunto de salir en la rutina de cazarlos, ¿no? Porque ellos quedaban como, o sea, los vampiros en el día quedaban como una especie de coma, ¿no? Quietos, ¿no? Como dormidos, me parece. Y él aprovechaba, pues, ¿no? Los masacraba a todos, ¿no? Todos los que encontraba. En realidad, eh, esa rutina lo llevó varios meses a vivir de esa manera, ¿no? Hay una escena en particular donde él sube la música tan alto que ni siquiera puede escucharse a sí mismo, ¿no? Para no escuchar los ruidos de afuera, ¿no? Es casi loco pensar y vivir de esa manera, ¿no te parece? Sí. O sea, llegar al punto en el que ya quieres acallar tus propios pensamientos. ¿Qué clase de pensamientos tendrá para que no quieras escucharlos? No van a ser pensamientos precisamente edificantes, no son pensamientos de un propósito, no son pensamientos de vas a poder, no, son pensamientos en donde te estás destruyendo. O sea, es lo que supongo yo que puede estarle pasando a las personas que tienen una carga como esa, una carga de semejante calibre y que tienen que estar peleando además con la tentación de sucumbir a lo más básico. Por ejemplo, eso era algo que él mencionaba, que se mencionaba de su rutina diaria. No solamente era ignorar los llamados de Sal Neville, como que para que pudieran acabar con él, sino también que aparecieran las mujeres, las vampiresas, que se le ofrecían sexualmente, y él Sí. estaba manteniéndose en total abstinencia, no sé si por seguridad, no sé si por fidelidad, no me atrevería a decirlo, o sea, no sé, pero es algo duro para una persona que está casi que como un religioso contemplativo en total confinamiento. O sea, y el tener la tentación en la puerta y tener que rechazar y tener que acallarla y en lugar de simplemente decir, me entrego y qué más da, ya no voy a perder Claro. nada. Había un momento de, él había construido en la puerta una mirilla para ver hacia afuera, ¿no? Pero ya era tan tentador el asunto que ya prefería no ver, ¿no? No ver en realidad y zambullirse en el alcohol, ¿no? Cosa que en la película no se ve, ¿no? O sea, al Robert Neville de la película pues, no es un borracho, ¿no? Además, es Robert Neville del libro, es blanco, alto, casi nórdico, ¿no? Es Robert alemán, de origen alemán, lo mencionan de en el origen segundo capítulo. alemán, claro, y el otro es un Robert Neville afro, ¿no? Pero también alto y Sí, corpulento, por supuesto, como es Will sí, Smith, ¿no? Pero son dos sí, personajes que sí. yo creo Y que aparte de eso, tienen, el de la película es experto en armas porque es un ex militar. claro, El otro no, el otro es un ser humano como normal. O muy sea, corriente, no, sí, que le ha tocado, o sea, lo que tiene, las habilidades que tiene el militar, que aparte es un científico que conoce del cómo rayos es que pasó lo que pasó y está trabajando en
en acabar con él, o sea, en curarlo, que aquí en el otro lado tenemos a una persona de origen alemán después de la Segunda Guerra Mundial, plena zona de conflicto, que a todas luces es una persona del común, experta en trabajos manuales porque tiene su propio taller, Sí, no es una persona de la aristocracia con privilegios, es una persona común y corriente. Y tiene que enfrentarse a lo que no le tocó a mucha gente, ni siquiera a los que empezaron la guerra. exacto, exacto, ¿no? Ese proceso de soledad que describe, ¿no? Más eso describe mucho el detalle de la rutina, ¿no? De cómo encuentra ese ring porque se está cayendo parte del techo en su cama, cómo lo limpia, cómo arregla las paredes, cómo pone bloques en las ventanas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? E invita al lector, y eso los invitamos a ustedes cuando escuchen esto, o sea, métanse en el libro, ¿no? Y traten de caminar los pasos dentro de la casa con Neville, ¿no? Y cuando uno experimenta eso, te das cuenta que estás en una rutina que no te conduce a nada, sin propósito, ¿no? No hay propósito. ¿Para qué hago esto, no? O sea, es terrible esa parte. Y luego por la noche, cómo describe los gritos y el no Sal Neville, nada más es Sal Neville, ¿no? O sea, te quiero asesinar, ¿no? Con odio, lo dice, ¿no? Y aparte que ¿Cómo? la voz con odio es una voz conocida. Claro, es la voz de su conocido Ben Corman, ¿no? De Ben Corman. Estas circunstancias son realmente bastante duras, ¿no? ¿Y qué? Vamos a analizar ahora la situación. Vamos a ver algunos conceptos que quiero plantearte. ¿De Ok, acuerdo? Ahorita hemos descrito las escenas, hemos un poco descrito lo que el lector va a encontrar en el libro, ¿no? Por si es acaso, importante aclarar. sí, Esta es la primera parte. O sea, no sí. hemos dicho todo el libro. Esta es la primera parte. Es de sí, Para sí, que sí. si después dicen eso era todo, no, eso no era todo. Estamos Eh, empezando, estamos calentando. Así que esperen. sí, sí. Invitamos a que se lean todo el libro y acompañen estos podcasts y estos vídeos en YouTube y puedan compartir con nosotros, ¿no? El propósito de este mundo literario es que lean, ¿no? Y compartan un poco nuestra afición por la lectura de la ciencia ficción, ¿no? Pero aquí hay varios conceptos, ¿no? Aquí hay un concepto fuerte de soledad, ¿no? Eh, Nosotros hemos visto en otro espacio, Conversión del Futuro, de cómo la base de la felicidad es la interconexión, la conexión con otro ser humano, ¿no? Y eso lo demuestra la ciencia, ¿no? Pero acá, en este mundo distópico, Matheson propone un mundo absolutamente distinto, ¿no? La humanidad simplemente no existe ya, no hay posibilidad de conectarse con otro ser humano y él está solo, ¿no? ¿Cómo concebir felicidad o propósito en plena soledad? Eso es imposible. ¿O me equivoco, Marcela? ¿Qué crees? La verdad que esa es una pregunta para mí difícil de responder, porque en realidad cuando nosotros hablamos de un propósito, la definición del propósito parte de la interacción con el mundo y con los demás. Claro, Ahí es donde, claro. porque esas interacciones son las que nos permiten ver qué podemos hacer y con qué nos sentimos bien. Uno podría decir, puedo interactuar con el mundo y simplemente aprendo, exploro, creo algo nuevo. Uno encuentra el propósito porque está interactuando, ¿sí? Ujú. Con el entorno. Con las otras personas, entiendo esto, veo estas necesidades, veo que están esos elementos en común, encuentro algo que podemos hacer con esto. Pero cuando tu interacción con el entorno se basa en la mera supervivencia y tu interacción con los otros es limitada porque ellos también están solo sobreviviendo y empiezas a cuestionar cuán diferente eres tú de los otros porque igual todos están sobreviviendo pero de maneras distintas, ahí no, la verdad no sabría cómo, o sea, me estaría más tentada a irme por lo práctico y no vivir si estuviera en esas circunstancias. Claro, es cierto, ¿no? Vamos a revisar unas otras escenas que están también en la primera parte del libro, ¿no? Que es cuando él sale de su búnker, porque estaba, me parece que estaba como ya agotado de la situación y sale a conducir sin cerrar la puerta de su garage, ¿no? Y de repente termina en el cementerio, ¿no? Visitando a su esposa, Virginia. Y, que, y se encuentra pues ¿cómo le llamaban? Los oscuros le llamaban, ¿no?
los oscuros, con uno de los oscuros, ¿no? Y estaba en una especie de mausoleo, supongo era, y le encuentra a uno de los oscuros y lo saca de ahí con fuerza, ¿no? Recordemos que esto es en el día, porque los oscuros no podían vivir en el día, y él se mete en el lugar, lo saca del lugar y lo avienta, y ahí es donde se da cuenta, pues, que el oscuro este muere a la luz del sol, ¿no? Pero él se pone muy triste porque recuerda a su esposa, ¿no? Hay un vínculo muy fuerte. Yo creo que en esta escena, volviendo al análisis, parte de su humanidad tiene que ver con todavía recordar a su esposa y a su hija, ¿no crees? Sí, o sea, que básicamente las personas que se convirtieron en vampiros actúan como actúan porque ya no tienen recuerdos. Y como no Claro, tienen recuerdos, claro, no tienen algo que las ate a una visión de sí mismos. Él no ha perdido esas memorias, él no ha perdido eso, entonces se aferra a ellas como para tratar de recrear ese estado de paz en el que estaba antes de. claro. O sea, yo no lo había visto así hasta que lo mencionaste. Claro, porque después, ¿a qué otra cosa se puede atar la humanidad? No hay otro elemento de humanidad en esta primera parte, por lo menos de la historia, ¿no? Más que solo su recuerdo de la imagen que tiene de su esposa y cómo al momento de recorrer los lugares ve cuerpos de oscuros pequeños, niños, ¿no? Y todo les parece a Katy, ¿no? Todo les parece su hija, ¿no? Eh, Pero, eh, ¿sabes qué es una cosa dura? Ahora que mencionaste eso, perdón. mm, Eh, Él ve los cuerpos de los otros oscuros pequeños, los infantes, pero él a su hija la quemó. O claro, sea, cuando ella fue atacada, él no la dejó vivir como oscura, él la quemó. sí, sí, sí. Hay una ¿Para qué? escena en un pozo, ¿verdad? ¿No? Un pozo Sí. que la avienta, Y ¿no? cuando él encuentra a una persona que ha sido muerta que ha sido asesinada por los oscuros, él de una vez la calcina. Será una forma de salvarla. Eh, bueno, volviendo al análisis, el fuego siempre es expiatorio, ¿no? El fuego en la mitología tiene que ver con volver a algún lugar donde tu alma sea salvada, supuestamente, ¿no? Que probablemente hay mucho de eso también, ¿no? En la historia, ¿no? Al momento de quemar a su hija. Pero es brutal la escena donde puedes imaginar cargar a tu hija y llevarla E al fuego, incinerarla. ¿no? Ay, no, qué dolor, Ese es qué brutal, dolor. ¿no? Pero entonces eso me hace pensar en otra cosa. Él solamente incineraba a las personas recién atacadas, pero no a los oscuros que mataba con estaca, ¿o sí? Está silenciado. Ahora sí. No, a los oscuros con estaca, él más, creo que los recogía después, ¿no? Y los aventaba como para Pero hacer sí los limpieza. habrá aventado. ¿O será que él creía que ellos no merecían salvarse y por eso no los quemaba? Yo creo que eso lo hacía más por limpieza pública. Mira, suena cruel, ¿no? Pero Bueno, sí. Y mm, yo aquí toda romántica, no, sí, tenés razón. Era más práctico tener cenizas para barrer. Sí, es verdad. claro, ¿no? Vamos a dejar unos segundos, vamos a parar unos segundos para que entre la publicidad del auspiciador. De ahí regresamos. Bien, estamos en Mundos Literarios, en el episodio 4. Estamos analizando y yo no diría la palabra disfrutando, pero sí participando en el Estamos, mundo estamos simplemente escudriñando un poco en la persona de Robert Neville. de Robert Neville, del libro Soy Leyenda de Richard Matheson, del año 1954, ¿no? Eh, volviendo al momento, ¿no? Él se da cuenta en ese instante, cuando saca el oscuro del lugar donde está Virginia y muere al sol.
y él quiere experimentar esto y dice, oye, pero a ver, realmente muere al sol, qué idiota, tantos meses yo recién me doy cuenta, o sea, en realidad, ¿no? Y va y, corrígeme si me equivoco, va y busca a cualquier otro oscuro y arrastra a una mujer, ¿verdad? Y esta grita, ¿no? O sea, reclama, no sé, algo así de entender el libro. Pero igual él, con absoluta, yo no sé si humanidad, ¿no? Pero con absoluto temple igual la avienta al sol, ¿no? Y observa cómo va muriendo. ¡Wow! Esa parte también me choqueó Eso sí bastante. es un tema duro. Yo creo que antes de empujarla, aun cuando eso pueda parecer como una escena, algo en cuestión de segundos, Ujú. Es el cortito. nivel, o sea, la cantidad de decisiones que él tuvo que haber tomado, el deshumanizar a esa oscura para poder decir, necesito observarla mientras se consume al sol y no pensar en que es una persona, no pensar en que siente dolor, no estoy pensando netamente en la combustión que se produce al contacto con el sol, en un sujeto o en una muestra de tipo tal. Claro. O sea, para poder, eso es algo curioso porque voy a decirlo yo y podría sonar muy, me vas a decir, Marcela, ¿vos de dónde sacas tantas cosas? Pero se parece mucho a lo que la comunidad alemana vivió cuando, cuando, cuando el equipo científico del Tercer Reich empezó a experimentar con humanos. Los deshumanizó de la forma en que él lo está haciendo con esta oscura. La comunidad judía alemana. Exactamente, Claro. cuando la comunidad judía alemana fue víctima de una deshumanización, o sea, de los tratos más inhumanos que ha habido en la historia y fue totalmente concebida como simples bichitos, y ni siquiera bichitos, como muestras de laboratorio cuyo dolor era, o sea, cuyo dolor era tranquilamente ignorable, prescindible. Y Creo que eso fue una crítica también al régimen que había acabado. Mattison lo cuenta en una hoja, creo, media página, esa parte. Media Sí, página nomás, no tiene más tiempo ahí. Pero bueno, no se detiene en ese instante, ¿no? Es cierto, son vampiros, es cierto, te quieren matar, ¿no? Pero han sido humanos y yo no sé quién ahí está intentando recuperar su humanidad o la está perdiendo con ese acto, ¿no? Al quemarla, ¿no? Al jalarla y arrastrarla y ponerla al experimento, ¿no? Como tú bien describes que se hizo en la vida real, ¿no? Con seres humanos de sí. carne y hueso en la vida real, no en un libro y en ciencia ficción. Y mira una Mattison cosa hace curiosa, eso. a los que, ahora que lo decís, seres humanos de carne y hueso, esos, recordá que en esa época ese odio generalizado a la comunidad judía venía también de una creencia de que ellos eran brujos, que ellos, de hecho, en alguna parte Eran creo que los trataban como si monstruos, eran monstruos, de hecho creo que los trataron como vampiros y claro, la gente les tenía miedo por ser judíos. les deformaban el rostro y las imágenes, los trataban de esa manera. Claro, claro, si uno hace el paralelo, pareciera eso, ¿no? Un Sí, nazi de la SS tratando de ver a los demás como si fueran vampiros que los están asediando, ¿no? En sí, realidad, probablemente es la perspectiva de alguien de la SS, ¿no? Que así los veía sí, el resto. puede ser, Wow, o también puede ser la perspectiva de una persona que sí, que por falta de conocimientos profundos, una persona del común, que vio la propaganda de la SS, que vio todo lo que la SS mostraba, y y cuando creyó, llegó el momento, o sea, ese era su modelo a seguir porque fue con lo que creció, fue con lo que vivió todos sus días. Dijo, ¿qué habría hecho mi modelo en ese momento? Habría hecho esto. claro. Claro, no, no lo había pensado de esa manera, en serio, acabo de darme cuenta, ¿no? Acabo de darme cuenta. Y en realidad, o sea, la perspectiva que se cuenta en el libro es la perspectiva de Robert Neville, ¿no? Más adelante cambia las cosas, pero no voy a adelantar, ¿no? Pero primero Y la no, no, primera parte. porfa, no spoilers porque si no, no leen. Por favor, Sí, lean y vengan ustedes con el spoiler al próximo claro, episodio. claro, ¿no? Puede ser esa, ¿no? Que es desde Robert Neville nos está viendo como monstruos, ¿no? O vampiros, ¿no? La última escena, él ya se da cuenta que va a salir, o sea, ya experimentó con esta mujer que se quema el sol y todo, y de repente ve sobre lo dijo, las 3 de la tarde.
y se cuenta que no funciona el minutero. Dije, ¿what? No le di cuenta a ¡Ay, mi reloj. sí! Está parado mi reloj. Imagínate. Y había pasado ya, Ay, tiro no. pluma, empezó a tirar pluma, ¿no? Tirar Uy, pluma es sí. contar, ¿no? Contar datos. Mm. Y empezó a decir una hora para acá, una hora para allá, una hora aquí. ¡Oh! El sol se va a poner, va a salir, va a caer la noche. Toma su carro y arranca como rápido y furioso, como una película Oh, actual, ¿no? sí, tal cual. Me imagino la angustia de ese hombre. O sea, porque las 3 de la tarde. Claro, claro, no, no Que eran las tres, no eran las sí, no tres, eran las 3. Pero qué claro. curioso que se haya detenido a las 3. O sea, yo soy muy empeliculada cuando se trata de horas. Y no porque me las crea, sino porque recuerdo cosas que escuchaba de niña ¿Te y no refieres a la sé si muerte de ella, Cristo? por la hora de la muerte de Cristo. Claro, O sea, si Cristo murió a las 3, por eso es que las ánimas salen a las 3 de la mañana, a la hora inversa, 12 horas claro, después. claro, ¿no? Entonces, Tiene mira, mucha esto esa es mitología, ¿no? sí. Claro, Y mira que en cierta medida los vampiros son como almas perdidas, ¿sí claro. o no? Sí, sí, sí. Entonces, es como, o sea, yo no sé, pero cuando vi esa parte de las 3 de la tarde, se paró a las 3 y yo pensé en mi abuelita, pensé en todo con lo que crecí. ¿A vos no te pasó lo mismo? Yo no acabo de darme cuenta de la hora a cual tú estás mencionando, ¿no? Yo me quedé en la anécdota que se paró el reloj nada más, ¿no? Pero sí, pues las 3 de la tarde tiene esa simbología, ciertamente, ¿no? Sí. ¿No? Pero Bueno, volvamos a que el hombre estaba entre, se va a poner el sol, no lo voy a lograr. Continúa que tú lo contás mejor que yo. corrió por todas las calles como loco en realidad. Y se da cuenta y en ese momento dijo, me van a bloquear la entrada a mi casa. No he bajado la puerta de mi cochera. Se van a meter a mi casa, van a destruirlo todo, ¿no? Y llega un momento en el cual hasta lo atacan, ya cerca a su casa, ¿no? Se avientan al carro, él tiene que forcejear, o sea, meten la mano dentro del carro, lo atrapan, él se tiene que pelear para salir, sale del carro y se da cuenta que las llaves estaban adentro, ¿no? Tiene que volver al carro. O sea, el momento es realmente dramático, ¿no? Para él, ¿no? Porque la escena corre tan rápido, uno va leyendo y dice, te van a atrapar, ¿no? Hasta que logra pues entrar a la casa y cerrar la puerta. Y ahí ya se da cuenta cómo el carro es destruido, ¿no? Destruido completamente por los oscuros, en realidad, ¿no? Y la escena vuelve a su intento de humanidad, ¿no? Virginia, chao acá, ¿no? Virginia, y se pone a sollozar y a llorar como un niño, dice el libro, ¿no? A llorar como un niño, recordando a Virginia y repitiendo su nombre, Virginia, Virginia, ¿no? Qué fuerte esa parte, ¿no? Palabras finales, Marcia. Que yo no sé si tenga muchas palabras que decir, porque igual nos falta todavía un buen trayecto, esa es la primera parte, pero léanselo. O sea, o sea, no solamente el libro está bastante bueno, sino que en realidad lo pone uno, le mueve uno el piso, le mueve uno el piso y, y por supuesto, aunque difiere en buena parte de la película también es un buen elemento, no se concentren en los elementos súper chiquitos, sino en el desarrollo macro de la historia para que le puedan disfrutar los dos matices. Pero léanselo, por favor. Cierto. Hemos estado en mundos literarios en el episodio número 4, viendo y escuchando y analizando la primera parte del libro Soy Leyenda, de Richard Madison de 1954. Así que ya nos encontramos en un siguiente episodio sobre ese mismo libro. Ya veremos las siguientes partes. Ahí va, Nos y nos vemos. vemos. Chao, chao.